Les doy la bienvenida una vez más a este podcast, donde conocemos a los asesinos más crueles. El día de hoy les traigo la historia de Harold Shipman, conocido como el Doctor Muerte. Harold Friedrich Shipman nace el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra, siendo el segundo hijo de 3 de una familia humilde y trabajadora, los cuales se esforzaron mucho para que a sus hijos no les faltara nada. A diferencia de la lista de asesinos que hemos tenido, la infancia de Shipman fue muy normal, de hecho fue feliz. Sin embargo, tuvo la presión de sus padres, en especial de su madre, ya que su hermano menor era bastante mediocre en la escuela, mientras que su hermana mayor abandonó los estudios, por lo que su mamá puso todas sus esperanzas en él, ya que desde que era pequeño, Shipman demostró que era bastante inteligente, le gustaban los estudios, y esto ocasionó que su mamá se volviera aprensiva con él. No lo dejaba tener amigos, o ella los seleccionaba, no le dejaba tener distracciones, no lo dejaba jugar, solo lo dedicó a que leyera. Esta presión no le molestó a Shipman para nada, y él amaba mucho a su madre y la obedecía ciegamente. No tenía muchos amigos debido a que no le interesaba tener amigos, ya que él veía que eso era una pérdida de tiempo. Esto ocasionó que él se volviera algo pedante, algo molesto, ¿no? Se volvió soberbio. Y asimismo, pues a ninguno le interesaba compartir nada con él. Sus esfuerzos académicos se vieron premiados cuando ganó una beca en una de las instituciones de educación secundaria más importante de la región de Nottingham. Esto llenó de orgullo a su madre, pero tras llevar allí unos meses, él se dio cuenta que sus calificaciones no eran tan buenas con respecto a las de sus compañeros. Esto llevó a que Shipman tuviera más presión y se dedicaba exclusivamente a estudiar y estudiar. Fines de semana no descansaba, no hacía nada sino solo estudiar. Su madre también le metía mucha presión en esto para que mejorara esas calificaciones, y pues tiempo después así lo logró. De hecho, se volvió uno de los mejores estudiantes de esa academia, y esto lo llenaba de felicidad, pero más que todo de orgullo, al mostrarle a su mamá que no se había equivocado en presionarlo para ser un gran estudiante. Esta constante búsqueda de siempre querer ser el mejor lo frustraba en ocasiones, y algunos psicólogos tiempo después dijeron que esto podía haber sido el punto de quiebre de Shipman en su juventud, ya que esto lo llevó a convertirse en un ser que pensaba que era el mejor en todo y que nadie era digno para él, o sea, ni amigos ni nada. Y que también lo llevó a creer que esto lo llevó
a que pensara que él podía ser lo que él quisiera y que todos tenían que aceptar esa realidad. Y no solamente eso, también esta constante sumergida entre libros lo llevó a ser una persona prácticamente sin sentimientos, porque no los lograba experimentar. Chipman no sufrió de bullying, de hecho sus compañeros lo respetaban mucho por ser tan estudioso, por ser tan inteligente. Y él siempre se caracterizó porque era un joven muy atractivo entre sus compañeros, y esto lo volvió, pues, que todos lo respetaran, ¿no? Como que él en su pedancia expresaba también como respeto, ¿no? Como adultez, como madurez. Tanto que él se involucraba en todas las actividades sociales de la escuela, pero no con sus compañeros, sino con las actividades en sí. Él también perteneció al equipo de rugby de la escuela y se le caracterizaba por ser muy bueno. Él era muy bueno en los deportes. Incluso en una ceremonia de gala del equipo, por haber ganado un título, él fue con su hermana como acompañante y bailó con ella y compartió con ella durante toda la noche. Sin embargo, esto no ocasionó que sus compañeros se burlaran de él, porque lo respetaban, lo admiraban mucho por su talento, tanto de estudio como de deporte. Y pues esto hizo sobresaltarse más aún que Chipman fuera, pues como que estaba tratando de ser el mejor en todo, y a pesar de eso, de sus comportamientos pues antisociales, pues lo estaba consiguiendo, y eso era digno de admirar de sus compañeros tanto de equipo como de escuela. En 1963, con 17 años, Chipman ve cómo ocurre algo que lo quiebra. Y es que a inicios de ese año su mamá fue diagnosticada con un cáncer terminal de pulmón. Cada vez que él llegaba del instituto de bachillerato, veía como su mamá sufría de dolores intensos que solo se calmaban cuando el médico de la ciudad le aplicaba inyecciones de morfina. Hasta que un día, el 21 de junio de ese año, tras casi 5 meses de agonía, su mamá finalmente falleció. Chipman relaciona las inyecciones de morfina con calmar el sufrimiento y el dolor de una persona. Él cree que estas inyecciones pueden ser la clave para que una persona descanse de su dolor y su agonía. Hasta ese momento él no le había interesado la medicina, pero cuando empezó a ver cómo los doctores trataban a su mamá, se interesó en ello. Termina su secundaria en 1964 y se presenta en la Universidad de Leeds, que era la más prestigiosa facultad de medicina de esa zona de Inglaterra, pero no logra aprobar la nota suficiente para lograr acceder a la universidad. Esto lo frustra, pero no lo detiene. Y un año después, en 1965, nuevamente hace el examen y esta vez lo aprueba. Y con 19 años es uno de los hombres más jóvenes en entrar a la universidad a estudiar la carrera de medicina. Pero todo iba bien para él, porque
conoció en su ruta de bus que tomaba para ir a la universidad y de la universidad a su casa, conoció una joven muy tímida, una joven muy bonita llamada Rose, la cual le interesó y comenzaron a hablar, comenzaron a tener contacto, y llegó al punto en el que se enamoraron. Comenzaron a salir, a estar juntos, a pasarla bien, y Rose quedó embarazada. Luego de estos 6 meses más tarde, se casan y todo parece ir bien en la vida de Shipman porque está estudiando su carrera, tiene su esposa y espera un hijo. Todo parece que es una familia normal y pues eran muy felices. En 1970, y luego de 5 largos años de estudios, se logra graduar. Así uno también logra su licencia y su permiso para ejercer la medicina como tal. Ya era médico, literalmente. En 1972, con 28 años, ya tenía sus títulos de doctor en salud infantil. También tenía un título en obstetricia y otro en ginecología. Mas sin embargo, en ese año, Shipman comete su primer homicidio. Y es que cuando estaba en el hospital en el que trabajaba, una mujer tenía una hija de 4 años con parálisis cerebral. La mujer llevaba varios días junto a su hija, que estaba algo enferma, y le pidió al doctor Shipman que la cuidara mientras ella iba a la cafetería. 25 minutos después la mamá vuelve y la niña había muerto. El doctor Shipman había practicado una eutanasia en la niña de manera arbitraria y pedante. Simplemente lo hizo porque se le dio la gana hacerlo, ya que creyó que la niña iba a tener una buena vida y determinó quitarle la vida para alivio de ella y de su madre, aunque esto no se determinó, ya que se determinó que la niña sufrió un paro respiratorio y que no se pudo hacer nada para salvarla. En 1974, Shipman se muda con su familia a Yorkshire, ya que busca un trabajo mejor debido a que tiene que ganar más dinero porque va a ser padre por segunda vez. Ingresa en uno de los hospitales más importantes de la zona de Yorkshire y se gana la admiración y el respeto de sus compañeros por su gran conocimiento en medicina. Y no solo eso, también ayuda a mejorar la clínica, ya que inventa una base de datos para los pacientes que será mucho más efectiva al momento de tratarlos. Ese mismo año también Shipman cambia su comportamiento de callado e introvertido a ser muy extrovertido, muy social y muy alegre, no solo con su familia, sino con sus compañeros. Pero esa admiración que al principio tenían sus colegas por él luego se convirtió en completo hastío, ya que Shipman empezó a tener comportamientos agresivos, pero en torno a su ámbito laboral, es decir, se volvió pedante, se volvió soberbio con sus colegas
que en ocasiones, por ejemplo, él no quería trabajar en equipo. También regañaba a enfermeras que le sacaban sangre a sus pacientes, a patólogos que hacían exámenes de muestras de alguno de sus pacientes. Él no quería delegar absolutamente nada a nadie. Él quería hacerlo todo. Y esto terminó por molestar a sus colegas al punto de que ya nadie quería trabajar con él. En 1975 pasa algo extraño, y es que la Comisión de Drogas de Yorkshire comienza a investigar a un tal Dr. Shipman que ha estado recetando Demerol en cantidades fuera de lo normal para un ámbito médico. Y es que el problema era que Shipman se había vuelto adicto a este medicamento para el dolor, al Demerol. Y se presume que con este medicamento habría matado a su primera víctima, a la pequeña de 4 años con parálisis cerebral años atrás. También algunos colegas se dieron cuenta que Shipman estaba autorrecetándose petidina, un medicamento 10 veces más fuerte que el Demerol, que se usa para calmar el dolor. Shipman, al ser adicto a estos medicamentos, comenzó a sufrir de diversos efectos secundarios, tanto así que no pudo volver a manejar su automóvil. Su esposa debía llevarlo a donde él trabajaba, debido a que esto le causó algunos daños muy fuertes, ¿no? Que no le permitían ya ni manejar. Sin embargo, él continuó yendo a su trabajo como médico sin afectar a ningún paciente. Sus compañeros de trabajo se dan cuenta de la petidina y van a denunciarlo a la policía, pero primero lo encaran antes de denunciarlo. Shipman les dice que por favor no lo denuncien y que más bien le ayuden a conseguir más medicamentos, ya que esto es bueno para el hospital y para él. Ante este cinismo tan de frente que cometió Shipman con sus compañeros, ellos van a denunciarlo a la policía, pero entonces él presenta su renuncia. Es entonces que se interna en un hospital para adictos para curar su problema de adicción a las drogas médicas. En 1976 ya sale de este hospital. Declaran que el Dr. Shipman es una persona normal, pero con tendencias depresivas. Lo juzgan y lo declaran culpable por falsificación de recetas médicas y abuso de drogas. Es condenado a pagar 600 libras esterlinas de multa. Mas, sin embargo, le hacen una evaluación psiquiátrica, y esto con la evaluación que le habían hecho en el hospital de adictos al que él asistió, determinaron que no era un peligro para ejercer su profesión y que asimismo ningún paciente se afectó debido al comportamiento y al uso de drogas del Dr. Shipman, por lo cual le permiten seguir ejerciendo su carrera como médico sin ningún problema hasta el momento. Ya con el permiso para poder seguir ejerciendo la medicina, el Dr. Shipman se traslada a la ciudad, a la región de Hyde, en el estado de Manchester, en 1977. Allí
va a una entrevista para un cargo de doctor general en una de las clínicas. Y allí en la entrevista él es muy sincero, él es muy franco, dice que tuvo un problema de drogas, pero que ya se rehabilitó. También habló de su gran expediente médico, habló de sus problemas para entablar trabajo en equipo. O sea, el hombre fue muy sincero, y esto le llamó mucho la atención al director del hospital, al cual le causó una gran impresión, debido a que, a pesar de sus problemas, el doctor Shipman era un hombre muy serio en su cargo como médico. Y es entonces que obtiene el cargo de médico general. Allí dura 14 años trabajando, en los cuales pues hubo problemas con su forma de ser, hubo problemas con otros colegas se les sentían repulsión, y el Dr. Shipman en el año 92 entiende que ya es hora de hacer su propia clínica. Es entonces que funda The Surgery, la clínica de su propiedad. Allí logra una estabilidad que él quería tener. Se siente gratificado, se siente feliz. Era una eminencia de doctor, todo el mundo lo conocía. Además de que su clínica era muy visitada más que todo por personas de la tercera edad, ya que el Dr. Shipman hacía atención a domicilio él mismo iba hasta la casa de las personas y allí las atendía de todo lo que las personas necesitaran. Su esposa era la encargada de las citas, era la recepcionista entre comillas, la encargada de las citas. Sus 4 hijos también estudiaron medicina y ayudaban a su padre en la clínica, y todo estaba marchando muy bien, todo era bueno para la familia Shipman, hasta que pasó algo inesperado, y es que en el estado de Hyde comenzaron a haber muertes por montones, muchísimas muertes, y fue cuando se empezó a conocer cosas que nadie podía esperarse. Es entonces que aparece una ficha importante en todo este caso, y es la señora Deborah Bancroft. ¿Quién es Deborah Bancroft? Ella era la encargada de recoger los cadáveres en las casas y en los hospitales para llevarlas a la funeraria de su padre, el señor Alan Macy. Pero Deborah veía que cada vez que iba a recoger a una persona anciana, siempre encontraba que eran pacientes del doctor Harold Shipman. No solo eso, en ocasiones el mismo Shipman abría la puerta de la casa para que entrara Deborah y su equipo de tanatólogos forenses. Esto le llamó mucho la atención a Deborah, y ella le comentó esto a su padre, pero ocurre que el Dr. Shipman era una persona muy reconocida, y era difícil tratar de vincular los homicidios. Dijo que quizás era una coincidencia, ya que el Dr. Shipman era el doctor de muchas mujeres ancianas de la comunidad, por no decir que de todos los ancianos de la comunidad, y que podía ser una casualidad que murieran cuando él estaba allí. Pero Deborah le dice a su padre que en muchas ocasiones, casi en todas las que ella fue,
y se encontró al Dr. Shipman, o que eran pacientes del Dr. Shipman, las personas no estaban desarregladas, y como que se hubieran infartado en el momento que el doctor las atendiera, no estaba ningún indicio de ello. También indicó que no habían equipos médicos, ni medicamentos, ni nada que sospechara que las personas que habían muerto lo habían hecho por alguna enfermedad. Casi siempre se determinaban como muerte natural, pero para ello debería existir un proceso de enfermedad, ya que el Dr. Shipman les recetaba varios medicamentos. Esto le queda sonando al Dr. Macy, quien solicita una audiencia, como así decirlo, una reunión con el Dr. Shipman, quien lo recibe en su oficina de manera muy cordial. Entablan una conversación y el Dr. Macy le cuenta lo que a él le parece extraño, pero el Dr. Shipman muy cordialmente le dice lo que sucede y le muestra las actas de defunción firmadas por él mismo. Es tal el bochorno que tiene el Dr. Macy que de inmediato se retira, ofreciéndole una disculpa al Dr. Shipman por haber dudado de esto. Macy le dice a Deborah que no hay nada que temer, que todo está en orden, pero Deborah sabe que no está en orden. Ella sabe que el Dr. Shipman esconde algo y ella sigue investigando por su propia parte. Deborah no aseguraba que fuera que Shipman estuviera matando intencionalmente a las víctimas, sino que estaba haciendo una mala praxis de su carrera, de su ejercicio médico. Pero nadie le creía. En 1997 Deborah decide seguir investigando las muertes relacionadas al Dr. Shipman, que van en aumento de manera estrepitosa, hasta que en 1998 Deborah desespera porque cree que está pasando algo realmente malo con el Dr. Shipman y que nadie le está creyendo. Ella se desespera a tal punto que trata de buscar ayuda en una colega llamada Susan Brooke, la cual ella le comenta qué es lo que está pasando con Shipman, y curiosamente el consultorio de la doctora Brooke se encuentra frente a la clínica del Dr. Shipman. Es entonces que ella acude a varios colegas más, entre ellos doctores que ya antiguamente habían tenido contacto con Shipman y le dicen que efectivamente algo está pasando en esa clínica con el Dr. Shipman, pues él ha intervenido de manera ilegal en actos de defunción de varias personas. Se hace una comparación y una pequeña investigación y se demuestra que el Dr. Shipman en solo pocos meses, estamos hablando de menos de 2 meses, firmó 16 actas de defunción, mientras que una clínica cercana solo firmó 14. ¿Con qué diferencia? La clínica que firmó 14 actas de defunción atendía a 9.800 pacientes mes, mientras que la del Dr. Shipman solo atendía a menos de 3.000. Ahí ya hay un gran porqué que está pasando acá. Es entonces que una doctora, ex trabajadora de Shipman, llamada Linda Reynolds, empieza a hacer una investigación que le lleva al juez John Pollack, el cual, con esta evidencia, decide hacer una investigación silenciosa en la clínica del Dr. Shipman, pero por desgracia no encuentran nada. La investigación se estanca debido a que no hay ninguna evidencia que el Dr. Shipman esté manipulando actas de defunción, que también se suma al respeto que muchas personas le tienen al Dr. Shipman, entre ellos el mismo juez Pollack, y deciden
que la doctora Reynolds estaba simplemente exagerando y que eran pataletas de una niña que se había quedado sin trabajo. Todo esto andaba muy bien, incluso toda la gente hablaba muy bien del Dr. Shipman, y esto le causó curiosidad al cura de Heights, al párroco de Heights, el cual decide que quiere hablar con el Dr. Shipman y habla con él. Pero el párroco descubre algo malo en Shipman, pero no sabe cómo describirlo. Él dice que era una persona pedante, una persona imponente y mentirosa, porque él sabe Shipman se estaba atribuyendo cosas que realmente no pasaron, y el padre sabía que no habían pasado. Y es por eso que el padre queda con algo de sinsabor al conocer a Shipman. Tanto así que se entrevistaron unas 2 veces más y dejaron de hablarse para siempre, prácticamente, como se dice entre comillas. Dejaron de hablarse debido a que el padre no quería hablar más con Shipman, ya que su arrogancia y su pedancia no eran típicos de una persona tan maravillosa como decían los demás. Pero Shipman, el honorable médico de la comunidad de Hyde, comete un error casi que infantil, un error tan ridículo que hace que caiga su verdadera fachada, su verdadera máscara, y descubren la verdad sobre el Dr. Shipman. La exalcaldesa de Hyde, la señora Kathleen Grandin, de 81 años, era una mujer que, a pesar de su edad, era muy activa, tenía muchos amigos, ahí iba a muchas reuniones, y sus amigas se extrañaron un día que la señora Kathleen no llegó a una reunión en un centro cívico de ancianos, por lo que se alarmaron, ya que ella nunca era incumplida para ninguna cita. Al ir a su casa, encontraron a Kathleen en un sofá y no respondía. Llamaron al Dr. Shipman, ya que sabían que el doctor era su doctor personal. Y al llegar, Shipman determina y certifica la muerte de Kathleen como una muerte natural. Al principio todos se extrañan porque ella tenía muy buena salud, incluso a sus 81 años ella iba al gimnasio, por lo que les pareció muy extraño que de un momento a otro una persona con tan buena salud, sin signos aparentes de alguna enfermedad, falleciera de esa manera. Pero sin embargo, no se dudó, porque era el Dr. Shipman, y pues no se hizo autopsia, no se hizo nada, y la señora Grandin fue enterrada finalmente en el cementerio de la localidad, en el mausoleo familiar. Unos días después, a la casa de su hija Angela, llega una carta de un bufete de abogados donde le envían una copia del testamento de su madre, en el cual todas sus posesiones quedan como único heredero al doctor Harold Shipman. Angela ve esto con extrañeza y lee el testamento, en el cual le deja todo su dinero y su casa avaluada en 380,000 libras al doctor, con el pretexto de que su familia está tan bien económicamente que quiere agradecerle al doctor todo lo que hizo por ella. La primera inconsistencia que encuentra Angela en este testamento es que no se mencionan otras 2 casas que la señora Kathleen tenía, ni sus destinatarios.
La segunda inconsistencia es que la señora Caitlin se caracterizaba por no usar tecnología, es decir, ella escribía todo a mano, cartas, anuncios, todo a mano. Y este testamento estaba mecanografiado en una máquina de escribir, cosa que ella nunca haría, y sus hijas sabían que esto no era verdad. Y tercera inconsistencia es las firmas de los testigos. Pues Angela investigó esto y determinó que los dos testigos eran dos pacientes del Dr. Shipman. Y ellos dijeron que el doctor les había hecho firmar sin que supieran qué era lo que estaban firmando, es decir, no eran testigos reales. Con todo esto, Angela descubre que este testamento está falsificado y de inmediato acude a la policía a mostrar todas estas evidencias. Con todas estas evidencias que presentó Angela, el 1 de agosto de 1998 decide exhumar el cadáver de la señora Grandi y también al mismo tiempo allanan la casa y la oficina del Dr. Shipman. Shipman está evidentemente molesto con esta situación y entonces que decide tomar los expedientes, la computadora y una máquina de escribir que tenía Shipman en la oficina. Descubren que esta es la máquina que se usó para escribir el testamento de la señora Grandi. Shipman, ante esta evidencia, dijo que le había prestado la máquina de escribir a la señora Grandi, que ella no le dijo para qué era y que él no sabe cuándo ni cómo la devolvieron, que simplemente él la vio ahí y ya. Pero luego de hacer unos peritajes al testamento que Angela presentó a la policía, se descubrió que este solo tenía las huellas de Shipman y de los dos pacientes que él había hecho firmar. Además, le dicen a Shipman durante los interrogatorios que la señora Caitlin Grandin había muerto de una sobredosis de diaformina. Y si recuerdan bien, el Dr. Shipman era adicto a este medicamento. Además de que se volvió sospechoso inmediatamente por su pasado con esta droga. Pese a todo, Shipman se presentaba completamente pedante y soberbio durante la investigación y él sabía que no le iban a hacer nada. El 1 de septiembre, la policía no tiene más remedio que arrestar a Shipman bajo los cargos de asesinato y de falsificación de documento público. Además que la policía también tenía el diario de la señora Grandin, en el cual el Dr. Shipman había visitado a la señora Grandin en la mañana antes de que ella muriera, y esto no se veía nada bien para el doctor. Cuando el doctor se ve acorralado, dice y acusa a la señora Grandin de haber sido adicta a la morfina y que por eso podía ser que ella hubiera muerto de sobredosis de morfina, pero nadie le creyó. Es entonces que el jefe de la policía se pone a investigar los expedientes médicos del señor Shipman y los certificados que éste había firmado, los expedientes de los actos de defunción de las personas muertas, y se dio cuenta que muchos de los muertos habían sido del señor Shipman, entre ellos Joan Media,
Winnie Mellow, la señora Mary Quinn, la señora Bianca Pancrot, Amy Lomax, Jen Living y la señora Muriel Anderton. Desde 1998 también la señora Irene Turner, perdón. Los cuerpos fueron inmediatamente exhumados y se efectuó esto entre septiembre y diciembre de 1998. Se descubrió que todos los cadáveres habían rastros de sobredosis de morfina. Y en 1999 también se sumaron más cuerpos: el de la señora Nora Hurton, el de la señora Caitlin Warhouse, el de Adrienne Ward, la señora Pamela Glauser, Mary West y la señora Missy Adams. Igualmente, todos los cuerpos con sobredosis de morfina. En todo momento, el señor Shipman se presentó muy molesto con la policía, diciéndole que era una falta de respeto lo que estaban haciendo con él, ya que él era una persona honorable y respetable, y que no podrían demostrar que él había matado a nadie porque él no lo había hecho, según él. Pero la policía descubre los certificados de defunción en la computadora del Dr. Shipman y descubren que adulteró estos, incluyendo enfermedades inexistentes en sus pacientes, para que así se pudiera justificar que habían muerto. En la historia clínica que él tenía de sus pacientes, puso enfermedades que ellos no tenían, para que cuando la policía investigara simplemente se dieran cuenta que ellos estaban enfermos y ya, que era inevitable su deceso. Incluso encontraron uno de los registros de defunción que se realizó varios días antes de que la persona muriera. Para Shipman era prácticamente su perdición, ya que esto determinaba que él planeaba con antelación la muerte de sus pacientes. La gente quedó completamente en shock y trastornada, acongojada, dolida y con rabia por lo que pasó con el Dr. Shipman. No podían creer que esa persona que se veía tan amable, que se veía tan buena gente, tan servicial, fuera el asesino despiadado que estaban dando a conocer la policía. Muchos fueron con el padre de Hyde, el señor Dennis Mayhem, aquel padre que ya se había entrevistado con él tiempo atrás, pero no encontró la respuesta para darles la consolación a las personas que estaban viendo esto. Los medios de comunicación de inmediato hablaron de manera muy poco escueta de este caso. Dieron a conocer que un doctor de la comunidad de Hyde había asesinado a por lo menos 20 personas. Formalmente,
La policía acusa al doctor Harold Shipman de 15 homicidios. Con las investigaciones más prolíferas, se pudo encontrar que fue como mínimo culpable de más de 218 muertes, colocándolo como el asesino más grande de toda la historia. Encontraron que Shipman tenía joyas de sus pacientes muertos y que eran como una especie de trofeo para él. También descubrieron que Shipman les robaba las billeteras a sus víctimas, pero no por necesidad, sino era más como por un dominio y un control que él quería ejercer sobre sus víctimas. La prensa fácilmente le puso el sobrenombre del Doctor Muerte, aquel que lo acompaña incluso hasta el día de hoy. Fue condenado el 31 de enero del 2000 a 15 cadenas perpetuas. Pasaría el resto de su vida en prisión. Mientras tanto, la policía seguía tirando números y descubrieron que ya no eran 280 sino 350 las personas muertas. Incluso otra investigación que la policía seguía llegó a determinar que eran más de 512 los homicidios que este señor había cometido a lo largo de 20 años. Cuando los medios de comunicación empezaron a especular en que quizás las cifras podían llegar a los 4 números, la policía prohibió que se siguiera hablando de esto en los medios de comunicación. La policía ya había gastado millones y millones de libras en la investigación de este caso y ya al menos Shipman no volvería a salir de prisión y estaría de por vida allí. Nadie sabe por qué Shipman cometió estos crímenes. Cuando se le entrevistaban los psicólogos, él simplemente los miraba y se quedaba callado, con una mirada profunda y penetrante, de arrogancia, de petulancia. Nunca lo hicieron hablar, nunca quiso hablar con la policía, nunca quiso hablar con los psiquiatras, nunca quiso hablar con nadie. Siempre guardó silencio. No se sabe por qué mataba, pero se puede decir que era porque cuando su mamá le infundó de que él era mejor que los demás, lo llevó a creerse que era superior a todos y que por eso cometía los crímenes para mantener un control. También dicen que revivía la muerte de su madre al solo asegurarse de matar mujeres ancianas. Él quería en su mente quitarles el dolor, pero ellas eran mujeres completamente sanas, lo cual era algo ridículo pensar que les estaba quitando el dolor. También se llegó a pensar que él disfrutaba de ver morir a las personas. Disfrutaba de ese juego de control, de ese juego de dominio de tú vives, tú mueres, y solo yo lo puedo determinar. A pesar de todo, Shipman era una persona muy inteligente, pues mató por 20 años y nunca fue ni siquiera sospechoso, nunca fue sospechoso de alguna muerte. Pero
También era muy inteligente al escoger solo mujeres ancianas, ya que era inevitable la muerte de una persona, es inevitable la muerte de una persona anciana morirá tarde o temprano. Y esto lo sabía Shipman, y esto lo hacía que fuera más fácil matar y no ser detectado. Pero no se sabe, la policía no sabe y no entiende por qué con la señora Caitlin Grandin, por qué cometió ese error tan grande, esa serie de errores de, por ejemplo, haberla visitado en la mañana y sabía que estaba ahí porque la señora Grandin siempre tenía un diario con ella donde escribía todo y todas las personas que la visitaban y a las horas que la visitaban. ¿Por qué hizo un testamento tan mal hecho previamente sin conocer todas las propiedades de la señora Grandin? ¿Por qué escribió el testamento con su propia máquina de escribir? No se sabe por qué cometió esos errores, aunque muchos dicen que él quería ser atrapado, que ya estaba tan hastiado de asesinar personas que quería que lo atraparan y que por eso intencionalmente comete esos errores para así ser atrapado. El 13 de enero del 2005, el doctor Shipman se suicida en su celda en la cárcel de Westerfield, en Yorkshire. Se suicidó usando su sábana como soga. No dejó ninguna nota. No se sabe por qué, pero murió antes de cumplir los 58 años. Exactamente un día antes de cumplir 58 años. Y la policía deduce que lo hizo para poderle dejar su pensión completa a su esposa, ya que si fallecía después de los 60 años, su esposa solo recibiría la mitad de la pensión. Así que él se aseguró de verse suicidar antes de esa fecha, antes de los 60 años, para poderle dejar su dinero, el de su pensión, a su esposa y a sus hijos, para que así no les faltara pues nada y vivieran cómodamente. En el año 2005, en el mes de junio más exactamente, en Yorkshire se crea el Jardín de la Tranquilidad. Este jardín, perdón, en Yorkshire no, sino en la ciudad de Hyde, se crea en homenaje a todas las víctimas del Doctor Muerte, del Doctor Harold Shipman. Allí van las personas familiares de los fallecidos a tener algo de tranquilidad y pensar que sus seres queridos están descansando en algún lugar mejor que este, donde una persona sin escrúpulos y sin nada de arrepentimiento les quitó la vida por el solo hecho de que se le dio la gana hacerlo. Hasta el día de su muerte, Harold Shipman defendió su inocencia.
Aún no se saben los motivos que lo llevaron a cometer estos homicidios. No se sabe por qué lo hizo. La psicología hasta el día de hoy sigue estudiando el caso de Harold Shipman sin encontrar nada positivo, ninguna respuesta de qué podía haberlo llevado a cometer estos homicidios. Al menos otros asesinos se vanaglorian diciendo el por qué, pero Shipman nunca lo dijo. Siempre estuvo callado, siempre solo, con su mirada pedante, con su mirada petulante, mirando a los demás, creyéndose mejor que todos. Y eso lo llevó a su muerte. Incluso se llega a especular que él dominaba tanto quién vivía y quién moría, que así mismo él se quitó la vida para demostrar que él podía tener control sobre la vida de los demás, incluso sobre la de sí mismo. Hasta acá llega la historia del día de hoy del Doctor Muerte. Si les gustan estos relatos, los invito a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, en Spotify como Hernán Parra Podcast, y también los invito a que me sigan en la fanpage de Facebook buscándome como Hernán Parra Podcast. Los espero en una próxima ocasión con otro capítulo donde seguiremos conociendo a los asesinos más crueles. Hasta una próxima ocasión.